cuando te gradúas, conseguir trabajo. Es algo que... Esta pregunta, hola, ¿es verdad que todas las personas tenemos un instinto o algo que pueda hacernos asesinos? Y la respuesta es sí. Tenemos cerebro, tenemos manos, tenemos cuerpo, podemos matar a alguien, claro que sí. Tanto por un accidente, ¿no? Yo creo que a todos nos puede pasar que pueda, toco madera, toquen todos madera, nos puede suceder que atropellemos a alguien, las personas que trabajamos en un ambiente, por ejemplo, ¿no? Los bomberos o los albañiles, personas a las que se nos pueden caer herramientas o material pesado, le puede caer un compañero, etcétera. Pero aquí me hablas de un instinto, yo creo que te refieres más a ser un asesino por decisión más que por un accidente, y de todos modos la respuesta sigue siendo que sí. Pero tenemos que reunir una serie de factores para poder convertirnos en asesinos. Un asesino no sale así de la nada, ¿no? Hay 3 etapas principales para que tú cruces esa línea. La primera, que es la predisponente, es lo que ocurre antes de tu nacimiento. ¿Qué genes traes? ¿Qué características congénitas tú tienes, no? Todo eso influye en nosotros. Por ejemplo, nuestra química cerebral. Hay personas que no es una cuestión tanto psicológica, sino por cómo se manejan los neurotransmisores. Son personas que son más emocionales, por ejemplo, más impacientes. Son personas que pueden ser más agresivas. Esta parte como que no podemos controlar, que viene con nosotros desde la fecundación. Eso tiene un pequeño peso, sí es importante, pero tampoco es lo más decisivo. Algo muy importante, que es a lo que le vamos a dar el mayor peso, la mayor carga, son todos aquellos factores como predisponentes, pero que ya son en vida. Nuestra forma de ser criados, las creencias con las que nos desarrollamos, el ambiente, ¿no?, en el que crecemos. Hablemos no solamente de lo que es la familia, sino los amigos, sino en general cómo está la situación en tu ciudad, en tu estado, las cuestiones culturales, las cuestiones de toda la vida, ¿no? Eso tiene bastante peso. Algunos tienen situaciones más complicadas que otros, por ejemplo, personas que tienen violencia intrafamiliar, personas que tienen parientes que sufren alguna adicción, personas a las que por el entorno en el que se desarrollaron jamás les dijeron lo que está bien, lo que está mal, jamás les enseñaron a ver por el bien común más que por su propio bien. Y finalmente el detonante, que es esa gotita que te hace convertirte en el criminal, ¿no? A lo mejor tú pasaste toda tu vida siendo violentado dentro de tu familia y un día llega alguien y te empuja. Ese día no estás de buen humor, hace mucho calor, etcétera. Entonces ese empujón va a ser el detonante. Como me gusta vernos a nosotros humanos como una clase de combinación, como una clase de cubo Rubik o alguna clase de videojuego, en el que si te tocan los botones correctos en esas 3 etapas en las que te comento, si te ponen que genéticamente eres agresivo, vamos a ponerte a lo mejor problemas en tu desarrollo, vamos a poner una madre fría, vamos a poner un padre ausente, ¿sabes? Y luego este día vamos a poner que hace un montón de calor, y este día vamos a poner que ya estás cansado de todo. Sí, y va a llegar alguien y va a tocarte el claxon. No sé. O sea, si te tocan los botones correctos, puedes ser un asesino. Y sí, respecto al instinto, claro, se le llama agresividad. La agresividad es buena, la agresividad es muy buena, es lo que nos permite levantarnos por la mañana, es lo que nos permite defendernos cuando alguien se está pasando de la raya, ¿no? Es lo que nos hace enojar y poner límites. El problema es cuando la agresividad es descontrolada y llega a la violencia, pero si te refieres a ese instinto,
Sí, todos lo tenemos. Es la agresividad, es sana, es buena. Solo hay que mantener a la fiera bajo ese límite. Entonces, la agresividad más todos los botones correctos, todos podemos ser asesinos. Todos. No hay nadie que yo conozca ni que se conocerá que jamás pueda cometer un asesinato. Todos pueden hacerlo por diferentes razones y de diferentes maneras. Obviamente no todos son psicópatas, no todos son asesinos en serie, no. Pero, no sé, pregúntate a ti mismo qué estarías dispuesto a hacer para salvar tu vida. ¿Qué tanto te puede hacer enojar que violenten a un familiar? Todos somos cortados con las mismas tijeras, pero no nos gusta verlo. Nos encanta juzgar a las personas que cometen delitos sin darnos cuenta que son humanos igual que tú, que yo. Obviamente no hay que justificarlos, pero es bueno comprendernos a nosotros mismos de una manera tan profunda que veamos que nada nos detendría, nada nos hace diferentes. ¿Cómo saben quién fue el asesino? Esta pregunta está bien... Parece sencilla, pero es complicada. Un criminólogo, un criminalista no puede decir quién fue el asesino por él mismo. Es un trabajo en equipo, ¿no? Necesitamos químicos, necesitamos pues distintas ciencias. Pero bueno, para determinar quién es el asesino necesitamos que las cosas coincidan. Necesitamos evidencia, material sensible probatorio. Eso en cuanto a la escena, ¿no? Cuestiones físicas. Necesitamos también que la personalidad del sospechoso principal pues coincida, ¿no? Con los rasgos que se presentaron durante el delito. Hay una norma que yo creo que ustedes han escuchado mucho en la televisión, la utilizan mucho en estos programas como CSI, que es medio, motivo, oportunidad. Son 3 reglas para saber si es probable o no que una persona haya cometido un delito. Medio es la manera de hacerlo, ¿no? La forma de hacerlo. Motivo es la razón, como bien se entiende, y oportunidad es tener chance de hacerlo. Explico. Pero primero, paréntesis. El motivo puede no ser visible. Celos, por ejemplo, es un motivo que todos podemos ver, pero hay personas cuya psique funciona distinto, su lógica es distinta a las personas promedio. Entonces, por ejemplo, una persona muy desequilibrada puede matar a alguien solamente porque le pusieron más salsa a sus papas de las que quería. Entonces, para mí eso no sería un motivo, pero para él sí. Entonces, ojo ahí con el motivo. Por ejemplo, si mataron a Juanito y la sospechosa principal es Juanita, su novia, ¿tuvo el medio? Sí tenía el medio, porque tiene la fuerza para hacerlo, tiene el vehículo para conducir hacia la casa de Juanito, tiene el arma a la mano, etcétera, ¿no? Ese es el medio. Las herramientas para llevarlo a cabo. Motivo sí es que Juanito le fue infiel a Juanito, ¿no? Y oportunidad, sí, tuvo un descanso de su trabajo entre las 5 y las 7, que son las horas en las que falleció Juanito, ¿no? Entonces ya ahí tenemos 3 requisitos en cuanto a criminología que son muy necesarios para determinar quién fue el asesino. Y en cuanto a la criminalística, siento que estoy hablando muy rápido. Y en cuanto a la criminalística, pues ya les había comentado, ¿no? Los 7 principios que deben coincidir. Tenemos, por ejemplo, piel de una persona debajo de las uñas de otra, sí. Sus huellas están en el arma homicida, sí. No sé, ¿no? Este tipo de pruebas que podríamos presentar. Pero más difícil que saber quién es el asesino, porque tú lo puedes saber, o sea, tú estás en tu escritorio viendo todo y dices, es obvio que fue Juanita, por Dios, es obvio. Pero hay un juicio.
Y recordemos que siempre hay dos partes jugando en este juicio, ¿no? Entonces no importa tú cuántas pruebas tengas, no importa si presentas medio, motivo, oportunidad, huellas dactilares, si el abogado de Juanita es lo suficientemente bueno, pues te pueden tumbar todo por un mínimo error, por una palabra que hayas redactado mal, por una huella que hayas sacado sin autorización. Entonces sí, sabemos quién es el asesino por todos estos indicios que te acabo de mencionar, estas evidencias, estas pruebas, pero para sentenciar al asesino es ahí donde hay que ponernos las pilas. ¿Cómo identifican a un cuerpo en total? No entiendo a qué te refieres, pero bueno, vamos a quedarnos con la primera parte. ¿Cómo identifican a un cuerpo? Ah, ¿sabes? Yo creo que aquí se te cortó y a lo mejor descomposición. ¿Cómo identifican a un cuerpo en total descomposición? Quiero pensar que es eso, pero bueno, vamos a responder. ¿Cómo identifican a un cuerpo? Estando bien, pues huellas dactilares, descripción física, personas conocidas, ¿no? Que lo puedan, por ejemplo, una madre, un padre que pueda decir, sí, es mi hijo. Y ya, pues, tatuajes, lo visible, ¿no? Eso es lo sencillo. Pero sí, yo creo que te referías a en total descomposición y aquí es donde entra lo interesante. Podemos hacer uso de los huesos, podemos hacer uso de los dientes. Los dientes tienen la característica fascinante que son muy difíciles de destruir, muy difíciles. Yo creo que es lo último que queda de un cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, a través del análisis dental de un cadáver podemos determinar la edad, el género, bueno, no el género, el sexo, sí sería. Entonces podemos determinar la edad, el sexo, y probablemente, no sé, características especiales, ¿no? Tal persona tenía ortodoncia, esta otra persona le faltaban tales dientes, etc. Los dientes son, súper útiles al momento de tener un cuerpo en el que ya no podemos acudir a sus huellas, ¿no? Yo creo que sí, los dientes es la tirada a la que siempre le jugamos. Bueno, última pregunta. He escuchado que la violencia aumenta entre las poblaciones con pobreza económica. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Hay estudios que lo apoyen o lo desmientan? Hay tantas respuestas a esta pregunta y todas son tristes. Ok, mira, si nos metemos, si nos metemos, por ejemplo, en las estadísticas, que es pues facilísimo encontrar en Google, tristemente sí te va a marcar que los barrios más peligrosos, o con un mayor índice de criminalidad, son pues lugares, como lo mencionas, con pobreza económica. Son lugares no tan desarrollados y sí. Entonces tú te puedes dejar llevar y decir, es que los pobres son más violentos. Ya, tranquila, con la niña no. Con la niña no. Y está tremendo este pensamiento y está tremendo es que se permita presentar este tipo de análisis, porque lo único que hace es fomentar el clasismo. Porque hay que aceptarlo, México, aparte de ser corrupto, aparte de ser racista, aparte de ser machista, es muy clasista. Pero amo mi país. Y existe una cifra negra muy brutal respecto a los lugares sin pobreza económica. Lo que pasa, tristemente, es el tipo de delito que se comete en cada lugar y el tipo de persona que delinque en X lugar. Me explico. A lo mejor en, no sé, ¿qué te gusta? Las Joyas, en la colonia de Las Joyas. Según yo es una colonia fea o con pobreza económica, algo así. ¿Qué es lo que más se va a dar? Se pueden dar robos, asaltos, pandillerismo,
lesiones, ¿no? Se puede dar violencia intrafamiliar. Y todos estos son delitos, pues, sencillos. Espere, antes de que me funen, vamos a explicar a qué me refiero con sencillo. Sencillo quiere decir que no tiene un trasfondo más allá de los afectados, al menos para las personas que hacen este tipo de estadísticas. Entonces, Juanito se peleó con fulanito y, no sé, lo mató en riña. Lo podemos procesar, fulanito termina en el cerezo, se añade a las estadísticas, ¿no? ¿Qué más, no? Lo de los pandilleros, todo este tipo de situaciones. ¿Tú crees que Juanito, este tipo que se la pasa oliendo tiner en la colonia de las joyas, se va a defender? ¿Tú crees que ¿cómo le puse? ¿Juanito? ¿Tú crees que Juanito va a poder decir, yo no quiero ser parte de las cifras, omitan que mate a fulanito en riña? No, claro que no, o sea, se lo van a llevar a la cárcel y punto. Cosa contraria que ocurre en Polanco, en, no sé, algún otro lugar fifi que se les pueda ocurrir. Porque también hay muchos crímenes en las zonas sin pobreza económica, muchísimos, se llaman crímenes de cuello blanco. Es corrupción, desvío de fondos, evasión de impuestos, explotación, tantas cosas antisociales que ocurren. Pero ¿qué crees? Que ellos tienen el dinero para evitar que se haga una investigación en su contra, para evitar que sean añadidos a las cifras, para evitar no solamente ir a prisión, sino hasta evitarse el ser arrestado. Entonces, si bien la pobreza es un factor criminógeno, porque por la desesperación que genera en el ser humano, si bien la pobreza sí es un factor importante al momento de cometer un delito o no cometerlo, es algo que todavía se tiene que analizar mucho más a fondo. Porque al decir esto estamos omitiendo totalmente todos aquellos delitos cometidos por personas que no tienen la necesidad económica. Es un factor para ciertas personas, pero no es un factor decisivo ni determinante. Por eso se le llama factor, no causa. Perdón. Porque es algo que vemos muy frecuentemente como criminólogos. La verdad, el cerezo está lleno. Una vez me dijeron esa frase. La verdad es que el cerezo está lleno de delincuentes pobres. Y es la verdad. Es triste, pero es cierto. Entonces, la pobreza no aumenta la violencia. Bueno, sí, pero no es una causa directa del crimen. Es un factor que puede influir. Sí. Y sí, en las estadísticas aparece como que es más conflictiva una zona pobre, casualmente, ¿no? Pero es por la cifra negra que hay, sencillamente. Sí, no. Ser pobre no te convierte en criminal. Eso es algo que hay que tener muy, muy en claro. Las estadísticas siempre van a ser muy clasistas. Entonces, bueno, con esta triste respuesta, como siempre. Es que yo amo la criminología, pero de verdad que la realidad sí duele. Bueno, con esto terminamos nuestro video de hoy. Si quieren saber más sobre criminología, si quieren deprimirse más sobre nuestro sistema, pues síganos, comenten qué les pareció. No sé qué opiniones tienen, les gustaría estudiar esta carrera, los desilusioné. No se desilusionen. Son detalles, gajes del oficio. Hablo mucho. Bueno, ya. Muchas gracias por vernos y espero verlos en el siguiente video. Y nada, espero haber sido de ayuda, como siempre. Chao.